siempre. ¿Por qué ya no comenta nada? Pues comenta, pues lo quita ya y el tiempo de No, que no, yo tengo especial interés en Lo que tú mucho digas. lo que tú sabes. Lo que tú digas. Queridos amigos, muy buen día. 10 de enero del año 2016. Estamos hablando de valores y obviamente que los valores vienen a través de las herencias, a través de esas coincidencias que bien nos toca oír en el previo espacio de Bernardina y don Luis Franco Prado. En este caso vamos a hablar de una situación simpática, y así lo conecto como simpático, entre lo que es Tijuana, Latinoamérica y el mundo. Porque, por ejemplo, en el caso de Tijuana, mucha gente venimos de lejos, o de muy cercas, o de muy lejos, como es el caso de personas que vienen desde Cuba, desde Latinoamérica. De tal manera que vamos a hablar de los pioneros de la medicina en Tijuana. Y voy a hablar de uno en especial y de un libro que está aquí conmigo, que es Los pioneros de la medicina en Tijuana, escrito por el doctor Rafael Mercado Díaz de León. Y en él destaca el trabajo de un especial doctor, el doctor Crumé. El doctor Crumé, John Crumé, que no Juan, John Crumé, tenía su consultorio precisamente en el edificio de la 5 de Mayo. En ese edificio, en el segundo piso, estaba el doctor John Crumé, en puro enfrente de lo que es el antiguo Palacio Municipal, la calle Segunda. Vamos a tener los cuestionamientos de aquella época, en el caso de cada una de las imágenes que estoy manejando, porque nos lleva al estado de bienestar en Tijuana, la salud y sus pioneros. ¿Cómo es posible conocer las enfermedades, la forma de su nacimiento, quiénes y cómo morían en aquella época? De tal manera que estamos poniendo imágenes. Le agradezco mucho a Jesús Suárez que nos dé un poco línea en estas imágenes para conectar con lo que estoy hablando. Miren, por ejemplo, en 1959, este es el personal que abrió lo que fue el Instituto Mexicano del Seguro Social. No eran ni 50 trabajadores en total. De entre ellos, pues, la mayoría médicos. Destacan muy en especial cada uno de ellos. Aquí está la Asociación Médica de Tijuana y está un doctor que curiosamente lo hemos tenido aquí. El primero de izquierda a derecha es el doctor Juan Medrano Padilla. Otro doctor, el segundo, que fue muy buen amigo también de don Luis Franco Prado, el doctor Pablo Moreno Rodríguez. Pablo Moreno Rodríguez, que fue de esas personas que abrieron el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana. Pero estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de este libro de Rafael Mercado, del doctor Crumé. Fíjense, estamos hablando de 1917 cuando llega. No me pares por favor, Jesús, con esa imagen, porque vamos a llegar a ella con lo siguiente. El doctor Crumé tenía la atención de niños, de jóvenes, de adultos. En aquella época el doctor era de todas, en lo general, y estamos hablando de que iban al consultorio del doctor Crumé, que era precisamente el edificio 5 de Mayo, a ser atendidos. Ahora, los cuestionamientos de esa sociedad eran, por ejemplo, en el año de 1920, 1028 en total en Tijuana, 1028 habitantes. Imagínense pues que esos 1028 tenían que tener salud.
dónde compraban la medicina, qué tipo de medicina tenían, de qué se enfermaban, cómo se curaban. Son situaciones bien interesantes en torno a lo que es la necesidad de tener un médico. Habló Bernardina de los aztecas. Había médicos, los chamanes. Los chamanes curaban. ¿Y quiénes eran ellos? Eran todos los mayores. De modo que aquí, como don Luis es el mayor, es nuestro chamán. Es nuestro médico. Si algo nos pasa, le decimos a Luis, y él, sin necesidad de haber sido doctor, seguro que nos cura. Así era aquella sociedad, tenía valores, tenía reconocimientos. Miren, esa imagen dije que era bien interesante porque en ella está el doctor Eduardo Ávila Gil, que es el que está sonriendo claramente a un lado de las doctoras. El doctor Eduardo Ávila Gil era un médico que se especializaba en la cuestión de la historia. Todos los domingos lo teníamos que escuchar y que leer a través de sus columnas sobre Francisco Villa. De tal manera que era bien importante. Jesús, si ponemos una imagen de lo que era la Colonia Libertad, para que ustedes se den por enterados de lo que significó esa colonia, que en los años 30 nació. En los años 30 es el primer asentamiento de ese tipo. Y ahí, en esa colonia, en la Colonia Libertad, ese es un plano de 1937, en la parte superior derecha se encuentra la Colonia Libertad, ya bien definidos sus calles y demás. Una de sus calles es Manuel M. Doria, doctor, que al igual que el doctor Crumé, estuvieron aquí en Tijuana desde 1917. Tenemos también que recordar, estamos hablando de Cuba. Cuba en este momento tiene los mejores médicos del mundo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es posible que en aquellos ayeres ya estuvieran aquí nosotros con médicos cubanos? Recordemos también a Giraldo Hierro Riera. Él escribía sobre los estados de salud y cómo curarse. Entonces, estamos hablando de esos pioneros de la medicina en Tijuana y estamos viendo esos avatares que ellos tuvieron. Imagínense, este es el Hospital Civil y Militar que está enfrente de lo que es ahora el Palacio el Campestre. Y ahí está la única ambulancia que había. Entonces, ahí estaba cuando llegó en 1931 el doctor Aubanel, Gustavo Aubanel. De tal manera que si seguimos poniendo imágenes de este trabajo, queremos decir y destacar los valores de aquella época, los valores de aquella gente, los valores que nos han dado a través del estudio de los documentos de este trabajo. Las mujeres enfermeras en su día. Si nosotros vamos a un hospital, a una clínica, a una institución de salud, tenemos que tener la atención directa de una dama. Y en este caso, la dama es la enfermera. Pero la mujer, independientemente que sea cocinera, que sea doméstica, también nos atiende en la salud. Te veo con muchas ganas de platicar, Luis. Adelante. No sé si esté consignado ahí en ese magnífico trabajo del doctor Mercado. ¿Dónde y quiénes atendieron la primera oficina del Seguro Social? Para partir de ahí la organización general. Así es, mira, si Jesús nos pone, por favor, el personal que nació en lo que fue el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1959, se encuentran nombres de los doctores, de los administradores y demás. Podemos hacer un paneo para que
en ese nombramiento vemos quiénes y por qué hacían. Estamos hablando, sí, Luis. Iba a lo siguiente. Estando radicado en Mexicali, ya preparando, por decir así, las maletas para regresar a Tijuana y dar oportunidad a mi fallecido hijo, el doctor, y a mi hija Marinela, también fallecida, para que cursaran sus estudios en Aguascalientes, que era y sigue siendo una la institución. Bien, estando yo en Mexicali, mi compadre Víctor Noble, de muy grata memoria y dentro de mis mayores afectos, va a Mexicali y me dice, compadre, ya que te vas a ir a Tijuana, ¿por qué no? Bien, está bueno. Nos trasladamos a Tijuana. En las primeras oficinas del Seguro Social, a espaldas del Palacio Azteca, frente a un salón social que se llama Marco o algo así, ahí en esa esquina estuvieron las primeras oficinas administrativas de lo que fue el Seguro Social. Víctor Noble y Rafaelita Burgueño participaron en los primeros trabajos de organización del Seguro Social en Baja California. Lamento mucho que el rector lo haya consignado ese detalle que es muy importante en la historia del Seguro Social en Baja California. Es bien importante lo que acabas de mencionar, pero te voy a recordar a ustedes, queridos amigos, y a cada uno de los que nos gusta la historia. Don Luis, cuando hay esfuerzos particulares, como este es caso, de hacer un libro, no hay recursos de otras gentes. Tiene uno que invertir dinero y demás. Aquí está más de 200 páginas en este libro. Y están también los nombres y apellidos de los que han caminado en el trabajo tan especial que es el doctor. En una familia, historia de familias, Tijuana, un doctor es parte de esa historia de familias. Nosotros siempre tenemos un doctor cerca de nosotros. Nosotros sabemos si nos pasa algo, hacia dónde vamos a ir. ¿Cuántos amigos doctores tenemos? De tal manera que estar hablando de estos pioneros de la medicina en Tijuana, en este caso, era la intención de entender por qué Tijuana, con sus valores, vive más sana que otras instituciones, que otras ciudades y demás. El apoyo de un doctor es fundamental. Aquí, por ejemplo, en las farmacias, que son las que venden la medicina, tenían que comprar en Estados Unidos. Los laboratorios. Los laboratorios. En fin, esto es parte de un trabajo del doctor Rafael Díaz. Una extraordinaria obra. Inclusive, no sé dónde quedó, un volumen autografiado por el doctor que me hizo el favor de obsequiar. Quise intervenir en tu charla para aclarar ese, considero yo, muy importante evento en la historia del Seguro Social. En ese documento que yo estoy poniendo también está el nombre de esos pioneros, del administrador del Seguro Social y demás. Ojalá que Jesús lo ponga, y seguramente que ahí está el nombre de tu querida esposa, don Luis. Inclusive hubo hace años, no recuerdo, un evento especial en el que se le reconoció, todavía vivía Rafaelita, en el que se le reconoció un evento allá en la clínica de 7, que está en fraccionamiento de aviación. Hubo un evento en el que se le reconoció su participación en la primera oficina
administrativa del Seguro Social. Cuando se empezó a organizar y en tu intervención, pues nos quedamos a la mitad del camino, quizás a menos de la mitad, para conocer a plenitud la labor que realizaron los primeros médicos hasta el presente en beneficio de la salud de Tijuana. Es muy interesante conocer quiénes se encargaron de cuidar en los primeros años de Tijuana de la salud de aquella pequeña población que hoy es casi de los 3 millones de habitantes. Llega el momento de despedirnos agradeciéndolos a nombre de Pasteurizadora Jersey del Noroeste su atención, que como todos los domingos nos hacen el favor de dispensárnosla para que demos lugar a nuestro modesto trabajo. Muchísimas gracias, que la pasen bonito en compañía de la familia, que tengan un domingo encantador, una semana próspera, productiva, y que todos los días por venir, todos los meses por venir y todos los años por venir sean de salud, de bienestar y de felicidad para todas las familias de Tijuana. Muchas gracias y hasta el domingo.